La condena al expresidente Lula da Silva era una de las posibilidades que se ratificara. Bueno, también se dio con la particularidad que fue por unanimidad del tribunal y se le aumentó esa pena. Hay una cantidad de instancias jurídicas para que todavía quede inhabilitado para ser candidato para las próximas elecciones, pero en definitiva, lo que sucedió en Brasil, el apoyo explícito de un partido político como el Frente Amplio, que envió varios delegados, de hecho una vicepresidenta, su secretario político, fueron a apoyar a Lula a Porto Alegre, una delegación importante del PIT-CNT, tuvimos aquí a su coordinador de Relaciones Internacionales, en fin, todos esos temas resumidos en este tape, y vamos a contar con un dirigente de relevancia del Frente Amplio para debatir este tema. Por unanimidad, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva perdió la apelación que presentó su defensa y fue condenado por corrupción pasiva y lavado de dinero. El juicio concluyó con el voto del juez Víctor Laus, que acompañó a sus colegas João Pedro Gebran Neto y Leandro Paulsen para confirmar la sentencia del juez Sergio Moro. La pena fue aumentada de 9 años y 6 meses a 12 años y 1 mes de prisión. Con base en la ley de hoja limpia, la decisión dificulta la candidatura de Lula a la presidencia de la República para las elecciones de octubre de este año. El petista depende ahora de una serie de recursos ante este mismo tribunal o en otros tribunales superiores para ser elegible. Lula, entre tanto, no debe ir a prisión. En sus manifestaciones, los jueces dejaron claro que la pena solo va a comenzar a ser ejecutada y puede tener inicio después que se agoten todos los recursos posibles en la propia Corte. El fiscal regional de la República, Mauricio Gotardo Gerum, que representa a la acusación y quien pidió el aumento de pena, también se manifestó públicamente para decir que no va a pedir la prisión del petista, por lo menos por ahora. Según los jueces, hay pruebas por encima de lo razonable de que el expresidente fue uno de los articuladores, sino el principal, del esquema de corrupción. Como mínimo, tenía conocimiento y daba apoyo al esquema de corrupción en la estatal Petrobras, y el destino de buena parte de las coimas fueron las campañas políticas. Los magistrados también dejaron claro que Lula actuó por acción y también por omisión en la práctica criminal y que el expresidente fue beneficiario directo de la coima de un triplex. Más de 70 dirigentes sindicales viajaron a Porto Alegre en señal de respaldo a Lula. El secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, afirmó que el proceso contra Lula y el impeachment contra la expresidente Dilma son parte de una ofensiva de la derecha. Toda la solidaridad con el pueblo de Brasil contra este aberrante juicio flechado que está organizado para evitar que el pueblo brasileño defina libre y democráticamente cuál es su destino. Estarei aqui no meu querido país, no país de vocês, para continuar a caminhada pela liberdade, pela democracia e pelo direito do povo trabalhador. Um abraço, gente, e até a nossa vitória. Es una decisión que tomó la justicia y ya no es opinable. La justicia, se supone que las justicias son independientes. Ahora, en Brasil han hecho tanta barbaridad que esta es una barbaridad menor. Porque en la forma que sacaron a Dilma Rousseff, nos iban a detener con esto. Estamos recibiendo con muchísimo gusto, agradeciendo que esté aquí el presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales y Relaciones Internacionales del Frente Amplio, el exministro José Bayardi. ¿Cómo le va? Muy bien, Juan. Un gusto recibirte. Bueno, tenemos muchas puntas para tratar este tema. A muchos les ha sorprendido el compromiso del Frente Amplio, hablando de la injerencia de un partido político, también del PIT-CNT, pero bueno, ya alcanza con tener el Frente Amplio en asuntos de otros países. Pero por otro lado está la mirada uruguaya que tenemos sobre todo este proceso que hasta ahora desencadenó en la confirmación de la condena del expresidente Lula. ¿Cuál es la posición oficial del Frente Amplio con respecto a los dos asuntos? A la ida, al compromiso con todo este proceso, la ida a Porto Alegre, y cómo se sustanció hasta ahora el juzgamiento de Lula. Bueno, en primer lugar voy a decir que no estuve en Porto Alegre porque tenía unos compromisos familiares. Bien. Si no, hubiera estado en Porto Alegre. Bien. Lo quiero dejar claramente asentado. En segundo lugar, hubo una decisión política del Frente Amplio
a instancias del Partido de los Trabajadores, partido con el que tenemos relaciones históricas, de acompañar a el Partido de los Trabajadores y al presidente Lula en esta instancia en la que hubo un pronunciamiento respecto a una apelación en relación a la sentencia de primera instancia llevada adelante por el juez de Paraná, Sergio Moro. En la medida en que nosotros tenemos una lectura crítica de esa sentencia, que no la tenemos solos, la tenemos nosotros como Frente Amplio, la tienen una enorme cantidad de juristas brasileros de los más diversos sentidos políticos, la tiene Luigi Ferrajoli, para los que hacen derecho, no les estoy nombrando a nadie que no conozcan. Luigi Ferrajoli es un italiano y francés, tiene la doble nacionalidad, es un académico, doctrino en materia de garantías del derecho penal, que se ha pronunciado respecto a este fallo del juez Sergio Moro, y diríamos que ha cuestionado del principio al fin el fallo llevado adelante por él. Estábamos acompañados en esta posición crítica también con Geoffrey Robertson. ¿Quién es Geoffrey Robertson? Geoffrey Robertson es un australiano, asesor de la reina de Inglaterra en materia de derechos humanos, que es el defensor de Lula ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que ya ha observado a Brasil respecto a lo que se entiende que es la falta de garantías llevadas adelante en el juicio en primera instancia, y seguramente se va a ratificar ahora, luego de los alegatos planteados en el Tribunal Regional, en el Tribunal de Revisión Federal, que llevó adelante ayer esta ratificación de la sentencia. Esto desde el punto de vista jurídico, en el que podríamos profundizar. En realidad, yo creo que lo que se está discutiendo es sobre si acá hubo o no hubo lo que se puede llamar un delito de corrupción y de lavado de dinero. Esta es la sustancia desde el punto de vista penal, y la sustancia desde el punto de vista penal hay que remitirla a los hechos, no a las valoraciones, ni siquiera a las valoraciones genéricas sobre qué podía haber sido hecho o no podía haber sido hecho. Estamos hablando de que se acusa al presidente Lula de corrupción pasiva y de lavado de dinero al haber aceptado de la empresa OAS un triplex en Guarujá. Deberíamos decir, en primer lugar, que para que alguien sea propietario de un bien, tiene que poder disponer del bien. Sé que alguien me va a decir, si no dispone él, debería disponer un testaferro o un testaferro, y la justicia debería tratar de identificar si yo puedo disponer del bien, si fuera mi caso, y si no, cuál es el testaferro que está disponiendo del bien. Lamento decir acá, no lo lamento, lamento que el triplex de Guarujá, que se le adjudica al presidente Lula, una jueza federal del Distrito Federal de Brasilia, que es jueza en lo civil, tiene identificado que ese triplex de Guarujá está en posesión de la OAS y que la OAS lo ha depositado como garantía de un embargo que le llevó adelante una empresa o un conglomerado de empresas que trabajaba para la OAS, y la OAS ha dejado de cumplir sus obligaciones y así ha tenido que enfrentar un embargo de naturaleza genérica, y la jueza, que se llama Lucía Correa de Oliveira, es bueno cuando estamos acá que reconozcamos, esto está en modo avión, aclaro por las dudas porque si no me iban a echar, de que no hay información que hoy no se pueda conseguir, ¿está claro? Por lo cual, Lucía Correa de Oliveira se puede googlear y se va a hacer referencia a la sentencia respecto a esto que se le adjudica como triplex. Quiere decir que se acusa a Lula de corrupción pasiva, punto 1, de haber lavado dinero, pero no hay bien material ni que pueda ser transformado en dinero, y lo que se dice que recibió de OAS en realidad es un triplex que está hoy depositado por OAS como garantía del embargo que lleva adelante una empresa. Quiere decir que estamos ante un delito, es por esto que lo estamos jugando. Después podríamos hacer las valoraciones políticas de por qué creo que se llega a esto, pero por esto que lo estamos jugando, en que no hay ningún bien identificado, ni ningún patrimonio que pueda ser adjudicado al presidente Lula para dar lugar a que se haya llevado adelante, que esa fue la retribución en un pago por un acto de corrupción, y mucho menos
¿está bien?, de que se pueda disponer de este bien que, vuelvo a repetir, lo tiene la justicia identificado. ¿Para qué fueron, Bayardi, los dirigentes del Frente Amplio? ¿Por qué hubieras ido tú a Porto Alegre si no hubieras Yo hubiera ido porque creo que esto es parte de una persecución política que hay contra el PT y contra el presidente Lula, que vamos a hacer la secuencial, ¿no? Que no nace ahora, que nace con el golpe de Estado que se le dio a la presidenta Dilma Rousseff, también a quien se hurgó de arriba para abajo, no sé si le sacaron más allá de la ropa que iba vestida, para tratar de identificar a ver si había cometido algún delito. No cometió absolutamente ningún delito, y una caterva de parlamentarios exacerbados, muchos de ellos comprometidos desde el punto de vista de la corrupción, acusados penalmente desde el punto de vista de la corrupción, dieron un triste espectáculo que todos vimos, en la que llevaron adelante un juicio político para sacarla del gobierno. Y el objetivo de sacarla del gobierno era el objetivo de sacar al Partido de los Trabajadores del gobierno. Y el objetivo de perseguir a Lula es el objetivo de impedirle al presidente de más respaldo en la historia política de Brasil que pueda ser candidato ahora en el 2018. Vamos a escuchar las voces del panel. ¿Vero? Yo lo dije el otro día, me parece que está muy complicado evaluar este juicio independientemente del contexto político. Estos jueces dicen que hay pruebas más que razonables, pero no hablan de cuáles son esas pruebas. En realidad se habla de testimonios que dicen que quien se encargaba de la decoración de este apartamento era la esposa de Lula. Me parece que parece un argumento poco sólido para ser tan contundentes a la hora de este dictamen, que no puede estar, no hay que ser ingenuo, separado de la intención de voto, separado de un contexto político en el cual se saca a Dilma del gobierno para hacerle un juicio que nunca se concreta. Nadie supo nunca si era culpable o era inocente de lo que se le endilgaba, porque esa comisión que en 180 días iba a dar un dictamen nunca se hizo. También tenemos un Michel Temer acusado, un presidente. El otro día Graciano hablaba de todos los ciudadanos en Brasil deben ser iguales ante la ley. El presidente de Brasil tuvo 2 acusaciones de corrupción, el Parlamento lo blindó de alguna manera y después se supo que varios de esos parlamentarios habían aceptado dinero, partidas presupuestales para sus distintas políticas, que en realidad fueron para comprar votos. Entonces, este contexto no me permite a mí decir que Lula es culpable o que es inocente. Pascale. ¿Por qué es un tema que impacta tanto en Uruguay? Yo creo que esta es la pregunta clave. ¿Por qué no vamos a entrar en el tecnicismo jurídico si la señora de Lula decoró el apartamento? No, bueno, digo, o sea, ¿qué querés? ¿Traer el expediente acá? 7.000 páginas para analizar 4 años de investigación judicial donde la Policía Federal recorrió Brasil de punta a punta. No, vamos a, por lo menos mi punto de vista... dijiste que daba todas las garantías. Mi punto de vista es, la pregunta es, ¿por qué esto importa en Uruguay? Porque ¿por qué estamos hablando acá? No estamos hablando porque si la jueza dijo no sé cuánto y si fulano decoró el apartamento. Estamos hablando de por qué va el Frente Amplio, que es el partido de gobierno, por qué va el PIT-CNT, que es el brazo sindical del partido de gobierno, por qué van a Porto Alegre. Esto es lo que importa. ¿Por qué el gobierno uruguayo, a través de del partido de gobierno, se involucra y se compra ese problema gigantesco que está ocurriendo hoy en Brasil? Un hecho inédito en la historia, que un presidente sea condenado en segunda instancia por corrupción y por lavado de dinero. ¿Y por qué importa en Uruguay? Nombraba el doctor Bayardi la empresa OAS, a cuyo nombre está el apartamento que usó durante años y años y años Lula, la señora, los hijos, todo el mundo. La empresa OAS es la que fue encargada, la que recibió la licitación o el encargo de la obra fracasada de la regasificadora. En el periodo en el que estaba el gobierno uruguayo estudiando la adjudicación de la obra, viene el expresidente Lula, ya como gestor privado, como lobista de esa empresa, viene a Uruguay. Viene el señor viene el señor Pimentel, ex gobernador de Minas Gerais, ex integrante del gobierno del presidente Lula. El señor Pimentel condecora en Brasil, en Minas Gerais, en Belo Horizonte, al expresidente Mujica. Le da una condecoración de esas cosas que le gustan a los brasileros, con muchos coloridos y todo eso. Bueno, caballero de no sé cuánto, la orden de no sé cuánto, orden de... Bueno, no se me fue el nombre. Bueno, o sea, hay un vínculo muy estrecho entre la empresa que está en el centro de la acusación de corrupción de Lula, entre Lula, las gestiones que se hizo en Uruguay, que está investigando el Parlamento uruguayo, porque esto también importa en Uruguay. Hay una investigación en el Parlamento uruguayo sobre cómo llegó la empresa OAS al Uruguay y cómo recibió el encargo de hacer la Entonces,
esto es lo que, para Uruguay, a mi juicio, lo que importa es esto. Porque después consideraciones sobre la corrupción, sobre los vínculos entre empresas y partidos políticos, cómo a través de coimas y de financiación ilegal a los partidos políticos se consiguen contratos, que está recontra súper probado en Petrobras. Petrobras, digamos la ANCAP de Brasil, para decirlo, para que lo entiendan todos, la ANCAP de Brasil fue el centro de la gigantesca corrupción que hubo en Brasil. Todas las obras que se daban en Petrobras, todas recibieron una coima. 3%, 5%. Algunos iba para algún bolsillo, pero como dijo el fiscal acusador ayer, dijo, no importa si la plata iba para Juan, para Pedro o para el partido político. Lo que importa es que se financiaban ilegalmente funcionarios y partidos utilizando el mecanismo de la obra pública. Bien, leo rápido. Bueno, a mí me pasan muchas cosas con respecto a esto. Por un lado, es claro que en Brasil hay un poder real y un poder formal, ¿tá? Históricamente ha sucedido eso y obviamente no le perdonan a Lula haber bajado la pobreza, de alguna manera apostar al desarrollo social, y no se lo perdonan a Lula, tampoco se lo perdonaron a Dilma. Recordemos que Dilma de alguna manera fue sacada del gobierno con ese juicio político bastante barato por maquillar cuentas, que es algo que en Brasil siempre se hizo y que me atrevo a decir que en todos los países del mundo se hace, maquillar cuentas. Exactamente, ¿tá? Entonces yo creo que en Brasil el poder real está en los medios de comunicación masivos, que son muy fuertes y operan mucho, y en las corporaciones. Y de alguna manera, obviamente, ellos colocaron a Michel Temer en el gobierno y por otra parte no quieren que Lula se tire nuevamente a presidente porque va a ganar. Pero eso no quita. A Temer lo puso Lula junto con Dilma, a Temer lo puso el Partido de los Trabajadores, Temer fue socio del Partido de los Trabajadores. Esto no quita. Ojo, A ver, esto no quita. Para un poquito. A ver, esto no quita que, de alguna manera, si uno se pone a mirar, la corrupción en Brasil es endémica, ¿tá? Lo hicieron todos los partidos, ¿tá? En Brasil hay un problema. El Lava Jato era algo, básicamente, que todos recibían plata. En Brasil es endémica la corrupción y el PT no se salvó. El PT, desde 1980, que fue creado, tuvo 8 presidentes, ¿tá? De los cuales 5 están presos. El otro es Lula y hay 2 que están denunciados, ¿tá? Corrupción hubo, nadie puede negar que hubo corrupción. El otro tema es si Lula, dentro de las 6 procesos que se le llevan adelante, en si es culpable o no. Pero ojo, hay algunas cosas que a mí no me quedan claras y eso se lo pregunto a Bayardi. ¿Él declaró en algún momento ese apartamento en su renta? ¿Ese apartamento? En su renta, en su declaración jurada. Ahora vamos con todas las respuestas, cerramos los panelistas y... Bien, a ver, varias cosas porque acá se han dicho varias cosas, ¿no? La pregunta que no... Recién Graciano dice que la consigna con la que fuimos convocados a este programa no es lo importante. Lo importante es lo que dijo Graciano. Bueno, no dijiste. No dijiste. Eso no es que venga a estudiar el no. Me hubieran dicho, me venía con las 7000 páginas. No. Vos dijiste, lo importante no es esto, lo importante es esto. Para mí. Claro, para ti. Bueno, sí, yo hablo por lo tanto, la producción por lo tanto, la producción deberá preguntarle cada día qué es lo importante a Graciano, así no nos equivocamos nosotros. Digo, sin embargo, cada uno puede decir lo que quiera. Voy a tratar de decir lo que quiero decir justamente. Si es inocente o no, ¿quién de nosotros puede saberlo? Nadie. Y no insistamos con ese asunto, porque ese asunto es hasta ingenuo suponer que la discusión debe apoyarse en si es inocente o no. Lo que sí resulta más o menos claro es que a propósito de, en este caso, la culpabilidad, es notorio que las pruebas, por lo menos las que públicamente se han exhibido, son, por lo menos, para decirlo menos, muy tibias. Muy tibias, ¿verdad? A propósito, no está el título de propiedad, es muy tibia la idea de que este hombre pudo haber usado este apartamento, la Manecoche. Por las dudas, para que nadie se equivoque, digo que la andanada en el aluvión de corrupción que vive la sociedad política brasileña en general, pero que la izquierda, todo indica, también es parte, y yo aprovecho y hago un punto y aparte para decir, se supone que la izquierda es diferente a todo lo demás. Por lo tanto, el argumento de que todos lo hacen, a mí desde una perspectiva histórica, geopolítica, a mí no me alcanza. Es más, me parece peor todavía el argumento. Resulta muy extraño que ese río de corrupción haya sido inadvertido por Lula. Lo digo con propiedad, lo digo con sentido común, con mucha paz. Es muy raro que no haya visto. Lo que no significa que a Lula lo hayan arreglado con un apartamento, ¿no? Aclaro otra cosa. No nos asombremos tanto que vaya un partido a Brasil cuando fueron aviones enteros a Venezuela durante 4 años.
O yo vivo en otro país y no iban un día sí y otro también, y un día sí y otro también, todos los dirigentes políticos, en particular del Uruguay, de la oposición, de la más de izquierda a la más de derecha, a ir a Venezuela. Y yo, ¿saben qué decía? Me parece bárbaro. ¿Cómo no van a ir? ¿Por qué habríamos de asombrarnos ahora porque un partido va a Brasil? Bien. Hacemos la pausa y arrancamos con todas las respuestas del presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales del Frente Amplio, José Vallardi, nuestro invitado aquí en Estado Camino.